Hola, muy buenas. Hace no demasiado, entre 2010 y 2015 sobre todo, los partidos socialdemócratas, el PSOE, pero también otros en toda Europa, sufrían sobre todo a nivel electoral, a nivel de encuestas. La mayoría en ese momento no estaba gobernando y en algunos casos la crisis era muy profunda. Con la victoria del SPD en Alemania hace no tantos días, parece que ahora todo es optimismo. Hoy en Simple Política nos preguntamos, ¿ha vuelto la socialdemocracia? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. ¿Qué queremos con el episodio de hoy? Pues hablar de socialdemocracia. Además lo haremos a nivel europeo. ¿Por qué? Porque es una ideología que en cada país tiene un partido que la representa y normalmente ese partido ha sido histórico, es decir, un partido que ha gobernado y que cuando no lo ha hecho o no lo está haciendo ahora, es parte importante de la política de ese país, no cae nunca más allá del tercer o cuarto lugar, incluso estamos hablando del tercer o cuarto lugar, tienen que ser países bastante excepcionales. Hace como 10 años, esos partidos, en la mayoría de los países europeos, no solo en uno, no solo en dos, sino en la inmensa mayoría, sufrieron una debacle. En unos esa debacle, era muy grande, en otros menos, pero fue una debacle al fin y al cabo. En España tenemos el ejemplo del PSOE. Gestionar la crisis de 2008, en la que estaban en el gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, nos llevó en España a elecciones anticipadas que llegaron en 2011, unas elecciones en las que el PSOE se desplomó en favor del Partido Popular, es decir, del partido conservador de centro-derecha en España. Con la llegada de Podemos en 2014 para Europa, pero 2015 sobre todo en España, bueno, pues en las elecciones de 2015 y 2016, con la llegada de este partido también de izquierdas de Podemos, el PSOE vio como, aunque no hubo sorpaso, sus apoyos ya eran bastante menos que años atrás. Y repito, hablo del PSOE porque la mayoría de los que nos escucháis desde España, obviamente nosotros también somos de España y vivimos el caso del PSOE como más cerca, pero esto no es un caso aislado, no fue un caso único en España. Repasemos otros partidos socialdemócratas en Europa en la misma época en la que os estamos hablando. Como os digo, la situación de los partidos socialdemócratas, si miramos el nivel de voto que obtenían y que han obtenido hasta el día de hoy, vemos una evolución que pasó por un declive. Y como digo, no es solo una cuestión de España. En España, obviamente, hubo un derrumbe. Es decir, de concentrar prácticamente cuando llegó Zapatero al gobierno 2004 y en 2008 repitió más del 40% de voto en ese momento, a la debacle en 2011 y ha llegado a tener el 20% del voto, que es menos o de la mitad de lo que tenía cuando, por ejemplo, como digo, gobernaba Zapatero. Se juntan diferentes cuestiones. Esa debacle general de los socialdemócratas con, por ejemplo, en España la aparición de Podemos. Pero como digo, no es una situación que se produzca solo en España. Si nos vamos a Alemania, el otro gran país del que se ha hablado en los últimos días por la victoria del SPD en las elecciones alemanas el pasado 26 de septiembre, lo que vemos es una evolución muy parecida. Un SPD que, como decía antes, si bien obviamente ha alternado con la CDU, ha llegado a gobernar muchísimos años en Alemania. Solo hace falta recordar que Angela Merkel de la CDU ha estado 16 años en el poder, sí, pero venía precedida de Gerhard Schröder, es decir, un canciller del SPD. Un SPD que a finales de los 90, principios de los 2000, concentraba, como pasaba en el caso que os he comentado en España, más del 40% de los votos. Eso sí, en el último gobierno de Schröder y sobre todo en los años en que ha gobernado Angela Merkel, su posición se ha visto lastrada por esa crisis de la socialdemocracia. Claro, algunos diréis, hombre, de 4 gobiernos que ha tenido Angela Merkel, en 3 ha habido gran coalición, en 3 ha contado con el SPD. Por tanto, el SPD tenía fuerza.
Sí, es evidente. Repito lo que os decía antes. A pesar de la debacle, no podemos hablar de un partido social, de los partidos socialdemócratas en Europa como irrelevantes. Solo veo dos casos en los que claramente se han ido a la irrelevancia. Uno de ellos es Grecia, a partir de toda la crisis que hubo entre 2008, 2012, 2013. Allí sí que es verdad que el PASOK, el Partido Socialdemócrata, sufrió una crisis tremenda. El castigo por la crisis, bueno, ya sabéis que en Grecia, si lo de España lo llamamos crisis, lo que pasó en ese momento, lo de Grecia la situación era mucho peor. El PASOK, perdona por la expresión, pero el PASOK pasó de tener más del 40% de los votos a finales de la primera década de los 2000 a prácticamente tener el 5% de los votos. En la siguiente década, pocos años después, menos de 10 años después, el PASOK contaba con menos del 5% de los votos. Hay que decir que otro partido de izquierdas, más a la izquierda del PASOK, en este caso Syriza, llegó incluso a gobernar. Seguro que recordáis a Alexis Tsipras como presidente del gobierno griego. Este es uno de los ejemplos en los que la socialdemocracia sí que se pegó una castaña tremenda. El otro sería los Países Bajos. El PVDA, que es el Partido Socialdemócrata de los Países Bajos, nunca ha sido un gran partido. En este caso, no podemos decir que nunca haya pasado del 25-30% de los votos, no es como en otros países, pero realmente cuando llegó la crisis, especialmente a partir de 2015, en este caso un poco más tardío le llegó la crisis al Partido Socialdemócrata en Países Bajos, llegó a pasar a menos del 6%, es decir, tenemos esos casos. Pero lo que vemos, si dibujásemos la curva de porcentaje de votos de los diferentes partidos socialdemócratas, lo que vemos en todos ellos es un valle, es decir, una caída significativa entre el 2009 y el 2015 y una tendencia positiva que empieza a asomar en la gran mayoría a partir de 2015, 2016, 2017, dependiendo de cuándo celebrasen elecciones, ya que es a partir de entonces cuando la mayoría de partidos socialdemócratas empiezan a recuperarse. Además, todo esto que estoy diciendo, esta tendencia, se ha notado también en el Parlamento Europeo, que sería como juntar toda la intención de voto, ya que ahí tenemos a todos los europeos votando a la vez. Vemos cómo desde hace años el Partido Socialdemócrata Europeo es segundo, siempre detrás del Partido Popular Europeo. Pero a partir de 2018-2019, estamos hablando de prepandemia, y con aquella crisis, la anterior a la de la pandemia, ya casi consolidada, recuperación, es decir, no saliendo perfectamente de esa crisis, tras el auge también de la extrema derecha unos años antes, la socialdemocracia empieza a recuperarse. Por supuesto, no a niveles anteriores. Por ejemplo, en España el PSOE no ha vuelto a superar los 120 escaños que tiene ahora mismo, por ejemplo, cuando hace unos años eran muchos más. Cuando Zapatero adelantó las elecciones en 2011, su partido tenía en el Congreso 169 diputados, solo a 7 de la mayoría absoluta, por hacer una comparación. Sea como sea, lo que decimos, a partir de 2018 y 2019 vemos esa recuperación de la socialdemocracia, incluso sin necesidad de elecciones, ya no solo por las encuestas, sino por la reivindicación de capacidad de gobernar, por el hecho de la socialdemocracia se lo cree. Si no, recordemos que fue en verano de 2018 cuando Pedro Sánchez planteó y ganó esa moción de censura a Mariano Rajoy, pasando en ese momento la socialdemocracia a gobernar una de las principales potencias de la Unión Europea, es decir, España. Pero es que en las últimas elecciones alemanas, y me refiero a las de antes de las del 26 de septiembre, es decir, las elecciones que hubo en 2017, el SPD sucumbió ante la CDU, cierto, pero acaba firmando otra gran coalición, es decir, una gran coalición que le hace tocar poder, que le hace tener cancillerías como el Ministerio de Finanzas, que justamente recayó en Olaf Scholz, quien es el ganador ahora, el líder del SPD que ha ganado las elecciones. Es decir, que a la espera de que el SPD cierre gobierno con verdes y con liberales, en este gobierno que ahora mismo está en funciones, en Alemania, los socialdemócratas son socio minoritario, pero socio de gobierno, que presumiblemente pasará a ser socio mayoritario, es decir, líder
del gobierno. Pero lo que nos encontramos ahora mismo son países como nuestros vecinos portugueses, evidentemente España, también tenemos en Croacia, tenemos Alemania, tenemos también otros países como por ejemplo los países nórdicos. Desde que Pedro Sánchez recuperó el gobierno español, ahora mismo hay en la Unión Europea 6 gobiernos liderados por socialdemocracia: Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Suecia y España. 3 que tienen presencia de los socialdemócratas, aunque como socio menor, pero tienen presencia: República Checa, Luxemburgo y Alemania, lo contamos todavía aquí hasta que se formalice el gobierno. Y hay otro país donde los socialdemócratas forman parte de una coalición muy amplia, como es en Bélgica, pero también lo metemos, es decir, buena parte de los países. Y ojo que hemos dicho países importantes, hemos dicho Dinamarca, hemos hablado de Alemania, de España, de Suecia. Es decir, bueno, Finlandia no lo contaremos como parte de la Unión Europea, pero sí como país importante dentro de Europa, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la socialdemocracia está recuperando mucho terreno, mucho poder. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo nos afecta todo esto? Es decir, ¿por qué nos importa? ¿Por qué estamos haciendo un episodio sobre la importancia de la recuperación de la socialdemocracia? Bueno, pues porque el color político define qué clase de políticas se inician y qué tipo de relaciones tienes también con el exterior. Y esto es importante. Dicho en otras palabras, en el caso de las ayudas europeas por el tema COVID, no es lo mismo que sean partidos socialdemócratas los que lideren los países que negociarán lo que se vayan a llevar, las condiciones de los créditos, etc. Bueno, no es lo mismo que lo lideren esas negociaciones partidos socialdemócratas a que lo hagan partidos conservadores, que apostarán más por reducir ayudas, por basarlo todo en créditos con condiciones muy altas y que ya sabéis que desconfían bastante de lo que hacemos por el sur. Aún nos queda ver, eso sí, cómo acaban las negociaciones en Alemania, pero un gobierno con SPD y los verdes hará que Europa, porque no nos engañemos, Alemania tiene mucha más influencia que el color político de Grecia, por ejemplo. Es decir, el color político que gobierna en Alemania es más importante que el que gobierna en Grecia. No nos engañemos. Bueno, pues ese gobierno de izquierdas presumible con SPD y los verdes, obviamente también los liberales, no me olvido, pero ese gobierno de tendencia de izquierdas, ¿qué pasaría? Que aceleraría procesos como el Pacto Verde Europeo, que ya os explicamos en el episodio 112, que lo que hará es una Unión Europea más activa contra la emergencia climática. Una Alemania así también podría poner freno a ciertas inversiones militares. Por ejemplo, en la Unión Europea, en el podcast de Político, en You Confidential, advertían que si bien Alemania se comprometió con la OTAN a invertir el 2% de su PIB en defensa, ese posible gobierno progresista SPD los verdes podría acabar incumpliendo ese objetivo. Como conclusión, creo básicamente que el tema socialdemocracia está claro, ¿no? Como decían en los pasillos de Bruselas, estos días decían que la socialdemocracia no estaba muerta, estaba de parranda. Sobre todo, es importante hablar de esto, porque por mucho que hablemos de polarización, por mucho que hablemos incluso de bots y de nueva política, el color político sigue siendo importante. Por mucho todos los políticos son iguales, el color político es importante, en especial para encarar situaciones como crisis económicas, o ayudas, o incluso la relación entre países y la estabilidad y el futuro, porque recordemos que lo que pasa en Europa nos afecta directamente, lo que pasa en Alemania por supuesto, pero lo que pasa en general en Europa nos va a afectar. Tengáis vosotros el color político que tengáis y tengan el color político que tenga España y el resto de países. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más simple política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política.
Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.